Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red. Hola amigas, amigos, bienvenidos. Aquí estamos de nuevo en Contraataque con ustedes. Un tiempito ya prudente después del final del partido que ha empatado la selección Colombia en su visita a Argentina. Ha sido un 1-1 que básicamente nos ha dejado con el, como dijo el Totono Grisales, con el sinsabor amargo de pensar que pudimos dar el batacazo de las eliminatorias y terminamos contando la historia de siempre. Un pestañeo, un error nuestro, no el producto del asedio del rival, siendo el rival el campeón del mundo. Pero un error nuestro les da vida, una inocentada de esas que casi que solo nos están pasando a nosotros en las eliminatorias y terminamos cediendo el 1-1. Teníamos pompones acá, íbamos a dar desfile en carro de bomberos, íbamos a hacer todo el alarde que corresponde a una victoria que era hasta 10 minutos antes del pitazo final y nos quedamos con todo preparado una vez más. Vamos a tratar de entender qué es lo que nos pasa para cerrar los partidos, que no es la primera vez que cometemos estos errores. Vamos a tratar de ver también qué tan cara nos va a salir esa factura, qué tan difícil va a ser recuperarnos. Y vamos a ver también, y en eso hay que ser justos, de qué manera mejoró tan radicalmente la presentación de la selección nacional a partir del partido contra Perú, ese 0-0 insípido en Barranquilla. ¿Qué fue lo que pasó para que tuviéramos esta vez un punto que sí, no es para perder la cabeza, pero creo que muchos de ustedes, incluso nosotros también, habríamos firmado antes de este partido el empate? Seguramente todos estábamos con la cabeza en que podíamos pasar un papelón. Creo que el primero, el técnico Lorenzo, y terminó siendo pues un empate que ya era un poco cumplir con esa tarea. Insisto, es que se estuvo tan cerquita de hacer una hazaña que cuando miramos la tabla y vemos solo un puntico, pues es un poco descorazonador. Así que voy a empezar entonces con mis compañeros para preguntarles, para que me ayuden a ver la situación un poco en un plano más general. ¿Qué es lo que le ha pasado a Colombia en Buenos Aires? ¿Cómo se explican ustedes este resultado, este 1-1, que como decíamos tiene cosas positivas, hay que reconocerlo, pero también tiene unos pedacitos muy grises en la historia? Voy a empezar entonces con don Juan Pablo Arévalo. Cuéntenos, Juan Pablo, ¿qué vio usted? Hola Jenny, un saludo para usted, para los compañeros y la gente que nos ve. Pues vi una selección que cambió en su actitud, que tuvo un buen desempeño, vi a un técnico que tuvo unos cambios en los que yo pensé que no iban a ser como tan interesantes, como que no iban a dar resultado, y lo dieron con jugadores que realmente supieron cubrir los espacios, hacer una presión alta, y con un Luis Díaz espectacular, más allá del golazo que se anotó, pues realmente jugó un gran partido y demostró que es el diferente de esta selección. Colombia incluso pudo ampliar la ventaja en el segundo tiempo y lamentablemente pues el mismo pecado de siempre, el mismo pecado que nos dejó sin la posibilidad de un título en la Copa América, que nos ha quitado puntos en esta eliminatoria, y es saber cerrar los partidos. Otra vez un error en los últimos minutos y nos cobran, y además con una inmadurez. En este caso el señalado es John Hanner Locumí, que se quedó en el piso esperando, no sé, pues que le pite un árbitro que ya había demostrado en 80 minutos que era demasiado localista, y el hombre se quedó esperando ahí sentado en el césped. Cuando se levantó ya la jugada, ya el balón estaba en juego y no había capacidad de reacción, y termina Argentina empatando un partido que se le estaba complicando muchísimo. Colombia suma un punto que nadie lo tenía en las cuentas, pero que de todas maneras, como usted dijo, deja un sabor amargo, porque hubieran sido 3 puntos tranquilamente si hubiéramos sabido cerrar ese partido. Sí, señores, lamentable contar esta misma historia que ya la contamos para que ustedes también
se sumen a esta inconformidad, que ya contamos esta misma historia muy recientemente contra Uruguay, que se nos fue en los últimos minutos, que ya también pensamos en Brasil y decimos, bueno, lo que hubiera podido ser, digamos, otro resultado, otro final con este Brasil que se ha asegurado su clasificación, como más o menos todos esperábamos. Así que piensa uno, bueno, yo también ayudé a esa clasificación, yo también le ayudé a Uruguay en este buen balance que está firmando en este cierre de eliminatorias, y yo como colombiano, ¿cuándo me voy a ayudar a mí? ¿No? Es el punto que tanto duele de ver cómo a 10 minutos del final, insisto, se nos escapó esa victoria. Pero voy a preguntarle a don Andrés Abril en un punto que toca Juan Pablo, en esta incapacidad que tiene Colombia de cerrar partidos. ¿Qué es exactamente cerrar un partido? ¿Qué es lo que se espera cuando uno pide que se asegure el resultado? Porque muchos creen que cerrar partidos es insistir en el siguiente gol, que los partidos se cierran haciendo más goles, que esa es una vía. Hay otros que, como Lorenzo, tratan de fortalecer sus líneas defensivas para intentar que no les lleguen con tanta facilidad los equipos que están pues, más motivados al final de los partidos. Al final, ¿qué es cerrar un partido y por qué no es capaz Colombia de hacerlo bien? Hola Jenny, a mis compañeros, a las personas que nos ven y nos escuchan. Bueno, cerrar un partido hoy pues pasa por una cosa, y es que Lorenzo hoy hizo una cosa, y es que él se defendió muy bien en bloque alto, ¿no? Entonces cuando él quiso, cuando se replegó para guardar ya el 1-0, lo que hizo fue prácticamente echar para echar a la basura todo lo que hizo en los 80 minutos en los que Colombia iba ganando, ¿no? Entonces creo que faltó eso, ¿no? Creo que debió, para cerrar el partido, seguir con lo mismo, con la misma táctica que tenía desde el inicio, porque lo estábamos haciendo bien, estábamos atacando bien a Argentina, aunque bueno, cedimos la posesión, teníamos a veces la salida bien, o sea, tuvimos una buena táctica en los 80 minutos que estábamos ganando, y creo que el error fue ese, creo que el error fue replegarse. El error también pasa también lo que decía Juan Pablo, ¿no? El tema de la pelota de la pelota quieta, y el error en el saque de banda y el gol de Thiago Almada. Es un error gravísimo que nos cuesta 2 puntos, 3 puntos, perdón, que teníamos claros ya para llevarnos para la próxima fecha eliminatoria. Entonces, creo que es eso, creo que el error fue el error, y que nos costó para cerrar el partido fue eso, cambiar de última hora ese repliegue, o sea, buscar el repliegue y no hacer lo que estábamos haciendo. Estábamos haciendo un partido prácticamente excelente. El propio Lucho Díaz lo dice en la zona mixta, que teníamos un partido prácticamente en el bolsillo excelente, y al final se nos escapa por detalles. Sí, pero entonces el error terminó siendo que la entrada de Román para pensar en ese doble lateral que terminó pues haciendo agua al final, o el hecho de sacar a James en un momento en el que faltaban todavía 15 minutos largos de juego, o cuál fue el error a la hora de cerrar el partido esta vez. Yo creo que, por ejemplo, discrepo con Juan Pablo de que los cambios fueron acertados. Yo creo que los cambios no estuvieron bien. Creo que la entrada de Román no sirvió para nada. O sea, Lorenzo dice en la rueda de prensa que fue para defenderse de la línea de 3 que metió Argentina para buscar el empate, ¿cierto? Pero creo que no sirvió para nada, porque Campas, al contrario, estaba ayudando a Lucho para hacer el contragolpe que estábamos haciendo en el primer tiempo, y eso pues prácticamente lo descartamos en el segundo tiempo con la entrada de Román. Carrascal entró a nada, o sea, Carrascal, no sé por qué estás todavía en la selección Colombia, con todo respeto a la calidad de Carrascal, porque tiene mucho talento, pero no entiendo lo que pasa con Carrascal. Y John Arias, lastimosamente, es el partido más discreto que le dio en selección Colombia. Creo que le afectó no ser titular, no sé, o sea, ya es una especulación mía. Entonces creo que los cambios fueron desacertados, y también lo que fue la última media hora de partido fue un plan que la verdad no tuvimos que hacer. Bueno, Juan, pero entonces, ¿cuál fue el cambio acertado según esa crítica de don Andrés? No me acuerdo de haber hablado de los cambios, pero pues digamos que es que yo no lo veo
tanto problema, o sea, los cambios no son culpa de Lorenzo, sino sí la falta de reacción de Carrascal especialmente, ¿no? Pero es que no sé, yo creo que es la mentalidad de los jugadores porque desde la expulsión, desde que Argentina se quedó con 10 hombres, fue que cambió un poco la mentalidad de ambas selecciones. Ahí se ve el peso de Argentina y la confianza de Colombia o la desconcentración de Colombia. Los cambios para mí no son como decisivos, yo creo que es más la cabeza de los jugadores en el campo de juego. Esta vez no culpo tanto a Lorenzo por los cambios, pudo haber hecho mejores cambios posiblemente, pero no es como tan decisivo como si fue la actitud de los jugadores en la cancha. Bueno, yo ahí quiero exculpar un poco a John Arias, pues es que John Arias entrando 14 minutos, pues tampoco es que iba a ser un gran milagro. Ese es un jugador que También. tiene un tanque tan grande, tan de fondo, que su gran éxito es que mientras los rivales están agotados, él todavía tiene full energía para seguir insistiendo. Así que bueno, yo creo que ese es uno de los cambios que yo realmente critiqué. Quedarse sin Arias. Él es un jugador que en todas las mediciones siempre responde, que lo ha puesto en todas las posiciones y siempre le da. Y el día del sacrificio es el primero en la lista, me parece. Bueno, muy Lorenzo. César Linares, cuéntenos cuál es su lectura de este tema. Hola Jenny, compañeros, cordial saludo a todas las personas que nos ven y nos escuchan en este momento. Para analizar, siento que hay dos maneras, que es tanto el partido con Argentina y el balance general, porque para mí el balance general es totalmente negativo. Aspirábamos a tener 3, máximo 4 puntos, de los cuales solamente se logran 2. Entonces, en cuestiones de la tabla de posiciones, siento que los resultados no fueron favorables para la selección Colombia. Hablando particularmente del partido contra Argentina, sí, se vieron algunos momentos de lucidez, momentos de individualidades como la de Luis Díaz, que es una creación magnífica, pero más allá de eso, sigue siendo la misma selección que nos tiene acostumbrados Néstor Lorenzo, que es a la que se cierra cuando hace un gol y a la que le empatan o le remontan siquiera cuando ya están en los minutos finales. Entonces la selección Colombia no mejora respecto a los anteriores partidos, obviando el de Perú, que sí es una mejoría, pero comparando los otros, siento que es la misma selección que vamos a clasificar al Mundial, afortunadamente sí, pero el Mundial es otra situación. Entonces, gracias a la lucidez y a la individualidad hoy de Luis Díaz, como ha sido en otras ocasiones, es que estamos hablando hoy de un empate. Pero ese tema de la mentalidad, de cerrarse a buscar el resultado 1-0, es lo que nos tiene de sextos en la tabla de posiciones y todavía haciendo cuentas y pensando en clasificar hasta la última fecha. Sí, ese es el problema, que no tenemos manera de alegrarnos lo suficiente y es a lo que nos está acostumbrando Lorenzo. Y piensa uno, ¿cuál es la gran diferencia? ¿Cuál es la gran apuesta de una selección nacional que va por un técnico extranjero? Que es la justificación que nos han vendido tantas veces en la selección Colombia, que es que tenemos que ir por el extranjero porque es que el extranjero es más ambicioso, porque es que el extranjero nos ayuda a superar estas taras de las que ustedes hablan en los temas mentales, estos bloqueos que han sido, digamos, no de ahora, por décadas hemos arrastrado estas mismas situaciones. Entonces dice uno, vamos a traer un extranjero y entonces primero intentamos con Queiroz y ahora estamos intentando con Lorenzo, porque es que Lorenzo ya los conocía y en cambio Queiroz no y quiso jugar a otra cosa, pero le vamos al extranjero porque nos va a dar esa posibilidad. Y va uno a ver desde el planteamiento, Juan Pablo, que tenemos un equipo que defiende con 7, que pone 3 hombres en la mitad y que básicamente sale pues a evitar una humillación. Es para eso, para lo que queremos a un entrenador extranjero, porque por menos a Reinaldo Rueda lo hicieron pedazos. Pues yo creo que Lorenzo, yo lo dije en el último podcast después del análisis
del partido contra Perú y es, pongamos los pies en la tierra, sabemos que somos muy diferentes de Argentina y digamos que para mí, si es por este solo partido, yo no lo vi como tan defensivo o tan miedoso como parecía. Lo que me pareció en el 11 titular es que sí había jugadores que no, o sea, yo decía Hamilton Campas no se me acomodaba en ese 11, me hacía falta un delantero de área porque finalmente Luis Díaz no fue un falso 9, sino que hizo todas las maravillas que hace por su banda izquierda como lo hace en el Liverpool. Pero si ahí quiero hacer un paréntesis. Permítame un segundo, si queremos que la mentalidad cambie en los jugadores colombianos, tenemos que ir atrás, a la sub-17, a la sub-20, a los equipos, y le voy a poner un ejemplo. Un jugador salió goleador del torneo sub-20, un colombiano, y ese muchacho está en otro mundo, no hace goles en su equipo, hablo de Neisser Villarreal. En Millonarios lo quieren retener y el hombre está como John Jader Durán, en otro mundo, pensando en los dólares, pensando en los pajaritos en el aire que le están pintando. La mentalidad de un jugador no se altera en una selección de mayores, sino se altera o se cambia en las categorías menores. Así que hay golpes anímicos como la era Peckerman, pero finalmente muchos de esos jugadores que fueron tan brillantes en el 2014, algunos, no todos, pues finalmente deambularon. Le voy a poner un ejemplo, Juan Fernando Quintero. Juan Fernando Quintero debutó con Peckerman en el 2014, Mundial, hizo gol, y después duró años deambulando por el mundo. Entonces el jugador no madura en la selección de mayores, sino atrás, en las categorías menores. Bueno, yo solamente quiero hacer un paréntesis que me parece importante, y es que explicó cuál fue su idea Néstor Lorenzo en la rueda de prensa. Y fue exactamente lo contrario que estamos pensando de que quiso mandar a Lucho a la banda. Lo que dijo fue, quise poner a Lucho en el centro, de tal manera que tuviera el auxilio de James por una banda y de Hamilton por la otra. Lo que quería era que ellos le abrieran espacios y que él estuviera en el frente de ataque. Así que en la teoría, dentro de la idea de Lorenzo, la posición de Luis Díaz en este partido era de 9 o de falso 9. Pero no era un esquema como el que sí sabíamos que ensayaba tantas veces la selección nacional, que era ponerle a James atrás de falso 9 él, y que tuviera la oportunidad Lucho de correr por la banda izquierda. En la teoría no fue eso. En la práctica terminó siendo que Lucho se movió por todo el frente de ataque. El gol le llegó sí por ahí, pero Lucho se movió libremente por todo el frente de ataque. Y esa tal vez fue una de las piezas que sirvió que ajustara a Lorenzo, porque lo que hizo fue usar la experiencia que tiene Díaz en el Liverpool, que ganó gracias a Slot en esa posición, y aprovecharla para compensar también la ausencia del 9. Es lo que explica y lo que justifica que no haya traído un reemplazo para el extinto Durán, sino que finalmente se haya jugado por un hombre que conoce la posición como Díaz. Entonces, es importante tener esa aclaración, porque la realidad es que Lucho, en el plan de su entrenador, no era extremo por izquierda en esta oportunidad. Eso entonces por el plan de Lorenzo. Ahora pensando, Andrés, en esta idea de llenar el medio campo, uno también tiene que entregarle, que concederle al entrenador que esa por lo menos le salió bien, porque terminó siendo un medio campo súper robusto y un trabajo excepcional, digo yo, dentro de los del medio, que todos lo hicieron bien, pero en el medio lo de Castaño fue una cosa impresionante, ¿no? Yo no sé si lo teníamos tan claro que fuera un tipo que pudiera anticipar el pase del rival y que en ese movimiento libre que tenía, sabiendo que estaba bien respaldado por Ríos y por Lerma, pudiera incluso ayudar a marginar a Messi del circuito ofensivo de Argentina. Sí, sin duda, Jenny, lo que dices es cierto. Yo creo que Castaño hoy empezó a ser contendiente, claro, a ser titular en la selección colombiana, ¿no? En esta doble fecha eliminatoria fue titular y creo que debería empezar a ser titular de aquí en adelante. La otra es quejas sobre el mediocampo, no hay. Creo que nadie tiene quejas sobre el mediocampo, lo hicieron bien todos los que estuvieron ahí. Richard Ríos estuvo bien, Lerma también, Castaño bien. Castaño se conoce el monumental de pesa a cabeza, entonces también
creo que ayudó un poco eso, ¿no? O sea, no sé cómo se juega ahí, cómo la pelota rueda, o sea, tiene clarísimo el campo de juego y eso también por ese lado ayudó. Entonces creo que el medio campo no hay nada que reprocharle, ¿no? O sea, creo que fue un acierto. Ahí es donde se ve claro, donde se vería como el acierto de quitar a John Arias, ¿no? El tema es que, por ejemplo, pasando un momentico atrás, lo que hablábamos atrás del plan, ¿no? Creo que erró en lo que fue, porque él dice que Díaz, justamente lo que tú decías, que Díaz estaba de nuevo y que el plan era ese, que el plan era que Campas y James le abrieran el campo para que él estuviera en menos recorrido y pues tuviera más explosión en cuanto a ataque. Creo que ahí erró y debió poner a Arias por James, pero sabemos que James es sí, no. la inamovible en la selección de Lorenzo. No le íbamos a pedir peras al olmo. Sí, correcto. Entonces creo que en ese aspecto se critica mucho la suplencia de Arias para poner un jugador que trota y un jugador que no te va a llegar allá arriba para acompañar a Díaz y a Campas, ¿no? Porque eso fue lo que faltó. Y el propio... ¿Qué tal si lo usamos para rematar, no? Esa misma idea, pero rematando. ¿Qué tal? Sí, pero creo que creo que el plan estuvo mal interpretado. O sea, creo que el plan en su cabeza, en la cabeza de Lorenzo, lo veía perfecto, pero cuando lo puso en práctica, vio que tenía un jugador menos en ataque. O sea, teníamos un jugador menos, porque James no tiene el recorrido que tiene Campas y que tiene Díaz. Entonces sí creo que hubiera sido bueno poner a John Arias en esa posición, en su posición en Fluminense, y sabemos las condiciones, y lo que tú decías de Arias, tiene 20 pulmones, entonces creo que hubiera servido más Arias. Ahora, pues ya sabemos que James es titular, y bueno, y ya el tema del mediocampo sí es más táctico, y la verdad sí, nada que reprocharle ahí a Lorenzo. Sí, total. También fue en defensa, César, sorprendente lo que pasaba, por ejemplo, con Machado, ¿no? Que teníamos todos, yo creo que un poco el prejuicio de que David es un tipo bueno en la salida, pero débil en la marca. Y el toro que le pusieron fue a Messi. Bueno, puede que no haya sido el mejor partido de Lionel Messi en la selección de Argentina, pero sigue siendo un desafío tremendo apostar por este jugador, porque de alguna manera implicaba no necesariamente renunciar a la salida, ¿no? De alguna forma era, bueno, este tipo puede llevar la pelota unos metros más adelante, que Hamilton no se desgastara tanto volviendo por ella, así que ese también termina siendo un ajuste que sale bien dentro del planteamiento, ¿no? Sí, aunque yo tengo como un sinsabor en el tema de precisamente de Iber Machado, porque sí cumple, digamos, en términos generales, su rol en la defensa y tiene esas opciones en las cuales cumple su labor, que es bloquear, en este caso a Lionel Messi o a los jugadores que venían por su costado. Sin embargo, también hay otras situaciones en las que digo yo, no soy jugador profesional, pero lo que uno ve es que le ganaban en algunas la espalda muy fácil, o se veía como muy pesado, o era muy lento a comparación de los jugadores argentinos, que tenían mucha más virtud que Machado seguramente, pero sí siento que le falta un poco más y se irá desarrollando a medida que pase el tiempo y se irá acoplando a ese esquema de Néstor Lorenzo, pero no me convence del todo, no soy fanático de Machado, pero creo que tiene buenas bases y hay... Sí, a mí entre todos me gusta más o menos, pues sabemos que Mojica es el menos malo, pero es que como siempre tenemos ese lado, ese palo ciego ahí, que no sabemos qué hacer en ese sector. Y bueno, ya por el otro lado, algo que yo esperaba personalmente en el tema de Daniel Muñoz, que llegaba en un momento muy alto, recién campeón, siendo figura en el Crystal Palace, a mí todavía me falta esa presencia y ese protagonismo de Daniel Muñoz. Sí, yo pensé que solamente yo... Premier League. De acuerdo, yo también me quedé pensando y después quedé sorprendidísima porque en las redes sociales, o no sé ustedes compañeros cómo lo vieron, pero yo estoy muy del lado de César. Yo estaba esperando que fuera el partido redondo de Daniel Muñoz y vi en redes que no, que una de las figuras, y dice uno, ¿Daniel Muñoz? Yo creo que está muy pegado a la posición, ¿no? No como en el Crystal Palace, que sí tiene toda la banda libre
Entonces creo que por eso es que Muñoz no ataca tanto en esta selección, ¿no? En cambio en el Crystal Palace tiene es un carrilero, no actúa como lateral derecho, sino carrilero. Entonces por eso se le da el despliegue inmenso que tiene en Crystal Pero Palace. con Román, con la entrada de Román, uno pensaba, bueno, va a adelantarse un poquito, ¿no? Y No, pero es que Román, yo no sé, Román vino a ser estorbo en el partido, la verdad, o sea, creo que... Y a ganarse una amarilla de gratis. No, ganarse una amarilla gratis, o sea, creo que fue a ser estorbo porque lo que te digo, el plan no funcionó por derecha, no vi tan claro. Quería tocarles un tema de Machado y es que por Machado entró todo, o sea, Machado fue un colador hoy, creo que hay que replantearse la... Pero tanto, sí. Para mí entraron todas las jugadas peligrosas de Argentina fueron por banda izquierda, la mayoría. Creo que hay que replantarse la convocatoria de un lateral como Álvaro Angulo o de otro estilo de lateral. No, pero... Si no surge un lateral nuevo en la selección, la verdad. Sí, no, pero si yo me llamara Álvaro Angulo no estaba haciendo ninguna cuenta con eso mientras Lorenzo sea el entrenador, porque es que si lo tenía ahí, se le bajó un jugador listo, como a él se le baja un delantero y convoca a un mediocampista, ¿no? Y piensa uno, bueno, pero se le acaba de bajar un tipo, lo tenía en Argentina, ¿por qué no le da una llamada de donde se gasta media hora en un taxi, llegando a la concentración? Pero evidentemente no está en el plan. Es como Borja, también estaba en la misma ciudad. Total, están... Pero Borja no me lo ponga al mismo lado de Angulo. Borjita es suplente en River. Sí, bueno, ahora es que la situación de Borja es una cosa muy curiosa, y es que, bueno, uno se imagina que si a mí se me cae el 9 titular, pues traigo un Borja, no porque esté en su prime, porque cuando estaba en su prime, que fue en la Copa América, la realidad es que terminó decepcionando en el torneo. Pero digamos que cuando en ese momento sí era inevitable que lo llamara, porque pues era un goleador, además lideraba estadísticas mundiales, entonces tampoco era como para que uno pudiera mirar para otro lado, pero terminó evidentemente llamándolo un poco por presión más que por convicción. Y en esta oportunidad yo creo que si pasa una cosa tan inesperada como lo de Durán, y este señor es parte del proceso, es parte del grupo, entiende cuáles son las instrucciones, pues es mejor tenerlo que no tenerlo. Yo no me imagino que Borja hubiera sido la solución de mucha cosa en un partido como el de hoy, pero es mejor el que esté ahí, en el banquillo, pasa alguna cosa y yo puedo echar mano de un tipo con experiencia que además se la tiene al rojo, al Dibu Martínez. Yo con eso me hubiera cubierto un poco, pero es evidente que no funcionó. Y hay que decir una cosa importante sobre Borja, porque había una versión que decía que lo habían llamado ante la salida de Durán y que él había dicho que no estaba disponible. Eso no pasó, según las consultas que hizo Fútbol Red. Eso nunca ocurrió, nunca lo llamaron a Miguel Borja para que fuera a la selección nacional. Y lo que realmente pasó es que estuvo incluso visitando a sus amigos en la concentración del equipo y ni así, o sea, ni mostrándose, se acordaron de Miguel Borja. Pero yo tampoco, digamos, no pierdo la cabeza por esa convocatoria, me parece que habría sido bueno tenerlo ahí, porque insisto, es mejor tenerlo, pero está bien si no lo llamó. Lo de Angulo sí me parece que ya es una cosa de estudio. Como de estudio va a ser de ahora en adelante qué va a pasar con el arco de la selección nacional. Y eso me parece que es una linda discusión que vamos a empezar a dar desde ahora, porque el dueño de la posición hasta este instante era Camilo Vargas, pero sin que nadie pensara que eso estaba en discusión. Y ahora lo que pasó, Juan Pablo, es que se nos abrió el panorama a otras posibilidades, porque el señor Kevin Mier después, sí está bien que cometió un error en algún punto, pero después de salvar 3 contra Argentina, me parece que, y después de salvar la derrota en Barranquilla, me parece que es un tipo que está hablando más duro de lo que todos esperaban en la pelea por el arco, ¿no? Sin duda, Jenny, yo creo que no sé si será un mensaje de Lorenzo ya nos acompañó Camilo, nos sigue acompañando con David, pero ya es momento de darle una oportunidad a Kevin Mier y no lo veo mal, porque más allá de que si hubiera sido no figura en estos 2 partidos, es momento, creo que es la posición de, bueno, sabemos que el arquero siempre es el jugador de los jugadores más experimentados y de mayor edad normalmente, pero ya es hora de cambiar. Estos 2 porteros, Vargas y Ospina, vienen desde la eliminatoria del 2014, estamos hablando ya de hace 11 años mínimo,
y creo que Ospina más, ¿no? Porque él estuvo Sí. con la eliminatoria del 2010. Entonces ya es hora de ese recambio y ya es hora de empezar a darles rodaje no solo en amistosos, sino en partidos de este tipo, y Kevin Mier lo hizo muy bien. Vamos a esperar de aquí hasta septiembre a ver si va a estar bien Kevin Mier, si va a repetir Vargas, si por ahí Montero está en un gran momento y vuelve a la convocatoria, pero creo que es el primer paso para empezar ya a hacer ese cambio que se había pedido hace rato y que no se había dado, porque mucha gente piensa que el cambio generacional era con la salida de Ospina, pero Camilo, que usted sabe que siempre ha sido mi gran candidato, pues tiene casi la misma edad de David Ospina, entonces son dos Sí, jugadores ya de avanzada. pero precisamente por eso, porque usted es un camilista reconocido, se pregunta uno, y no es como ingrato con Camilo, que terminó, pues, digamos, no es culpa de Camilo que su equipo haya hecho una temporada tan mala que llevara mes y medio sin jugar y que además pasa por un tema médico también. No es como ingrato pensar en que uno, hey Vargas, ya llegó este y por 2 partidos se acabó tu cuarto de hora. Vea que yo más que ingrato lo veo un poco absurdo e ilógico en la decisión de Néstor Lorenzo, porque si lo llamó, pues uno pensaba que era para que compitiera, para que estuviera ahí. Si quiere tener un referente con un arquero joven, pues ya estaba Ospina, que Ospina está en regularidad con Atlético Nacional, porque aquí el torneo no ha acabado. Entonces yo hubiera llamado a David y a Montero con Kevin Mier o a Davis Vázquez, pero no entendí el llamado de Camilo si no fue para jugar. No, vuelvo y digo, más que ingrato, es como ilógico que lo haya llamado. Era lógico que no lo pusiera porque usted siempre remarcó, viene de no jugar hace rato, viene de irregularidad, de una para que sea como sea, así tenga la alta médica, pues es una para por una cirugía. Entonces, si no lo iba a poner, no debió haberlo llamado. De acuerdo, terminó exponiéndolo más que otra cosa y me parece que eso va a jugar en su contra seguramente en septiembre cuando venga la convocatoria, porque ahí también va a ocurrir otra injusticia como la que acaba de ocurrir con Montero, porque yo insisto, a Montero lo que le hicieron de marginarlo por la razón que fuera, más ahora que vimos que a Camilo lo llevaron porque es Camilo y no porque tuviera la posibilidad de estar disponible en algún momento, me parece que sigue siendo un punto que suma más a esa injusticia que tuvo que padecer Montero en esta doble fecha. Así que esta es entonces la realidad. Como les decíamos, teníamos una gran ilusión de contarles que teníamos en este punto 24 unidades, que con eso ya estábamos adentro, incluso los resultados parecían como confabularse para que tuviéramos esa posibilidad de estar ya clasificados a la Copa del Mundo, pero la gran Colombia, que pesar tener que decirlo y que pesar tener que darles la razón a los argentinos que tanto se burlan de las pecheadas de los colombianos, que pesar porque terminó siendo entonces, lo que iba a ser una gesta, terminó siendo otra colombiana. Me parece que ahí nos estamos haciendo mucho daño y realmente lamento que haya pasado. Insisto, hay que reconocer, y yo me imagino que César también lo decía dentro de su comentario, hay que decir que hubo cosas que sí, que fueron buenas. Lo que pasa es que piensa uno que lo de Perú fue tan malo que todo esto como que se engrandece, ¿no? Sacarle un punto a Argentina parece una cosa gigantesca y esta era una obligación de la selección nacional, sumarle a Argentina. Sí, claro, total. O sea, en el tema de esta doble fecha de eliminatorias era que contra Perú se le tenía que ganar sí o sí. Y ahí es cuando el rendimiento y el balance que se hace pues es negativo porque no se les ganó a ellos. Los puntos contra Argentina no se contaban. Afortunadamente se sacó el empate y bueno, o sea, eso va a servir y los resultados de Venezuela también sirven para las aspiraciones de Colombia. Quería hacer un paréntesis cuando se hablaba de Camilo Vargas, y es que bajo mi perspectiva en la selección Colombia se llaman jugadores sin continuidad y se llaman jugadores lesionados. Entonces siento que el llamado de Camilo Vargas y el no haber tenido minutos va más ligado a eso, va más ligado a su condición física, a su condición médica,
que seguramente no estaban en el 100%, y es cuando ahí Lorenzo toma la decisión de probar a Kevin Mier. Que le sale el resultado, le salió, y afortunadamente tenemos esa discusión de, bueno, ¿y ahora quién va a ser el arquero de la Selección Colombia con esas posibilidades que hay? Kevin Mier, Camilo Vargas y en su momento Álvaro Montero, si se mantienen esos niveles que está demostrando actualmente en el fútbol colombiano. Pero siento que para los próximos partidos de eliminatorias va a ser la misma convocatoria de los arqueros, y Camilo Vargas va a estar resignado otra vez a estar en la suplencia, como lo estuvo mientras estaba en el mejor momento David Ospina. Desafortunadamente no le coinciden los tiempos con los jugadores, con los momentos, con su situación. Entonces, tristemente para Camilo Vargas, siempre estará ahí, su lugar es en la suplencia, mientras hay otros arqueros que brillan y se ganan ese puesto, entre comillas, fácilmente, porque pues Kevin Mier con estos 2 partidos fue seguramente el mejor jugador, en este caso el arquero, el mejor que tiene la Selección Colombia o que dio en estos partidos. Bueno, pero mientras hiperventila nuestro compañero Juan Pablo después de esta dura afirmación, quiero preguntarle a ustedes esto, a usted, si usted se llama Camilo Vargas y le pasa una cosa de estas, ¿usted sigue en la selección nacional? Yo siento que es más ese cariño y ese vínculo y esa gana de querer seguir ganándose ese lugar en la titular que él ya tenía y que le costó 10 años de carrera, y ya lo tenía en su momento. Pero viene un juvenil en un momento en el que Camilo Vargas pues bajó un poco su rendimiento por sus condiciones, no porque ya estuviese viejo, porque ya no es el mismo arquero de antes, sino por algo, digámoslo, externo. Entonces ahí vienen los problemas. Yo, como Camilo Vargas, yo también iría por amor a la selección y porque en este momento yo soy el arquero titular, pero sin pensar que un Kevin Mier va a brillar como lo hizo. Esa es la ley de la vida. Pasa el testigo de los más viejos a los más jóvenes y termina uno viendo a Richard Ríos diciéndole a Otamendi que no le da ni para correr. Ahí está. Esa es la realidad de la planadora de la juventud sobre la virtud de la experiencia. Quiero en todo caso no pasar derecho, Andrés, por esta situación que vivimos con Lucho Díaz, y quiero hacer una pregunta muy impopular. Somos muy poquita Colombia para tanto Lucho. Sí, porque el equipo tiene que estar armado para Lucho Díaz, no para una persona que trota y que no tiene para meterle, para que no corre ni 5 metros. Creo que la gran enseñanza de Lorenzo es de este partido es eso, que quedó claro por fin que la selección se tiene que armar alrededor de Lucho Díaz y no de otros jugadores, y que Lucho Díaz es que es un factor muy diferencial de la selección. Se nota que somos 10, somos Lucho y 10 más, o sea, está clarísimo esa frase. Entonces, y la otra es cómo se va a usar a Lucho de ahora en adelante, ¿no? Porque queda esa duda, si gustó de centro delantero, ¿por qué no dejarlo, no? Entonces, sí, pero desde su punto de vista es donde él quiera, así lo vamos a usar, donde él diga. Sí, yo creo que va a ser la gran slot, prácticamente va a ser la gran slot de moverlo por todos lados. Entonces vamos a ver qué hace contra Bolivia y Venezuela con Lucho. Me queda esa intriga, porque es una faceta que vamos a ver nueva de Lucho, porque si lo pone otra vez de delantero, es una declaración de intenciones de Lucho es delantero en la selección Colomia y no extremo. Y que John Duran no va a volver a la selección Colombia. John Duran va a ser suplente o de pronto como compañía con John Duran. Vamos a esperar a septiembre. Bueno, yo no creo que vuelva en septiembre. Vamos a suponer, como supone todo el mundo, que la historia de la pelea fue cierta, supongamos. Sí. Pero digamos que pensando en eso, en septiembre no vuelve.
porque entonces ¿cuándo se va a castigar por una cosa de esas? En septiembre seguro no va a estar. Pero para esos amistosos de octubre y para todo el 2026, los amistosos y el ciclo y todo lo que venga, yo no me imagino la selección Colombia sin John Durán. No tenemos un portento físico ni futbolístico de esa dimensión. No seamos tan sobrados. No tenemos un Durán en ningún otro escenario. No podemos prescindir de un tipo de 21 años que es presente y futuro del ataque de la selección nacional, que tiene que aprenderse esta lección. Si es que cometió un error, vale. Pero que yo vaya a un mundial dando a la papaya de no usar a un tipo con semejantes virtudes, sabiendo que tengo a otros que no le amarran el botín derecho, no. Pues porque no vamos a ponerlo al nivel de Borrego, sí. No vamos a decir que está Luis Suárez con todo el esfuerzo que hizo, no vamos a decir que está en ese nivel, ¿no? Estamos hablando de un jugador que está en este punto, los 9 que ha llamado siempre, y en este punto John Durán, ¿o no? Sí, ¿O es que nos gusta más Dairo en sano juicio? No, Durán obviamente, pero claramente lo que le hace falta a Durán es el tema de mejorar la cabeza. Él no tiene entablada la cabeza y eso le ha cobrado factura. Digamos en un mundo hipotético que pero eso se aprende, tiene 21. La pelea y todo eso, o sea, él tiene que aprender a manejar ese control y, por ejemplo, con la prensa también ha tenido unas actitudes horribles, entonces... No, pero yo creo que hay que darle tiempo, está muy joven todavía. Y claro, Andrés y César no vivieron esa época, Jenny y yo sí la vivimos, y creo que tuvimos un caso muy parecido hace unos casi 30 años ya, con Faustino Asprilla, que era la gran figura, fue el jugador que nos ponía a madrugar los domingos en el Parma, pero cada vez que venía a Colombia se agarraba a tiros, pateó un bus, se agarró con un camarógrafo. Y todos el resumen, lo echaron de una concentración de la selección en un mundial. Sí, en el 98. Entonces, sí hay que trabajarlo, pero hay que darle tiempo y no se le puede castigar a un talento de esos. Pero sí, ahí sí, por ejemplo, lo que dice Jenny, yo ya hablaría, yo siendo Néstor Lorenzo, hablaría con Marcelo Rofe y le diría, hermano, si tiene que irse a Arabia, váyase a Arabia, estése con él un par de semanas y cámbiele esa mentalidad, porque sí es necesario que lo cambie. A mí no me importa que hable con la prensa o que rete a la prensa. A mí me importa lo que haga en la cancha y que no le manotee a sus compañeros, porque uno de los canales que transmite la eliminatoria le sacó un especial de cómo le alegaba a James, le alegaba a Lerma y cómo manotea. Bueno, pero para manoteadores Juan Fernando Quintero, ¿no? ¿No lo han visto? ¡Ave María! Sí, pero es diferente. Entonces, lo a Durán hay que arroparlo, esa es la verdad, hay que arroparlo y sacarle eso desde su cabeza, pero va a ser polémico siempre, y también va a ser muy talentoso. Sí, total, yo creo que ese es un jugador que va a hacer una tremenda diferencia una vez logre mejorar su entorno. Creo que ahí es donde tiene un problema muy serio. Esto debería ser un esfuerzo interdisciplinario en el que sus manejadores, su club y la selección nacional deberían tener un grupo de apoyo ahí para un jugador que efectivamente necesita un tratamiento muy diferente al de todos los otros jugadores. Nosotros parimos un Lucho una vez y no es que lo vamos a parir cada 15 días, ¿ok? Entonces, tenemos eso, de ahí en adelante vamos a tener unos jugadores con más o menos fortaleza mental, con más o menos, a ver, perdónenme, pero nadie está listo para ser archimillonario a los 21 años. Entonces, un poco tengamos... Y menos de Zaragoza, Antioquia, ¿no? No es como que todas estas posibilidades que uno tiene incluso en las ciudades, uno no se imagina lo que son las carencias en los municipios. Entonces, no pensemos que todo el mundo viene equipado con eso, ¿no? Hay unos que van a necesitar más trabajo y ese seguramente será el caso de John Durán. Ahora hagamos la cuenta, Juan Pablo, porque otra vez nos pusimos en esta historia, después de vernos ya listos, nos pusimos otra vez calculadora en mano, a ver cuál es nuestra situación, ya para cerrar esta conversación, cuáles son nuestras posibilidades de clasificación, qué necesitamos que pase en este cierre de las eliminatorias,
que nos corresponden por calendario en Barranquilla contra Bolivia y en Venezuela contra un equipo que va a estar peleando repechaje. Sí, Jenny, pero si Colombia le gana a Bolivia en la próxima fecha, clasifica al Mundial. Eso es la cuenta principal, porque quedó Venezuela a 4 puntos de Colombia y quedan 6 puntos por disputarse. Si Colombia gana, por más que Venezuela lo persiga, va a quedar a los mismos 4 puntos con 3 por disputarse, lo que significaría que sería ya imposible entrar en puesto de repechaje. O sea que Colombia tiene la clasificación en Barranquilla contra Bolivia con su gente en el próximo partido, que será ya hasta septiembre. Ahora, si no gana... Como contra Perú, Colombia tiene la como contra Perú. Pero vea que yo recuerdo que Colombia siempre ha clasificado en Barranquilla en partidos agónicos. En el 98 contra Venezuela, también clasificó... En el 14 Chile, con Falcao. Chile, sufriendo. Creo que esta vez no se nos va a escapar, falta mucho tiempo y seguramente la selección va a estar un poquito más madura y más centrada y mentalizada para ganar ese partido. Si llegase a empatar, pues tendría que definir ya con Venezuela en esa última fecha, pero partamos de que Colombia, ganando su próximo partido, está en el Mundial, y ya después veremos si toca otra vez recalcular como hace el Waze. Dios nos ampare. Amén, hermano, a la primera parte de la reflexión, que hagamos lo que tenemos que hacer. Yo me acuerdo de un gol en Barranquilla que me tocó ahí en el estadio, un penalti de James, ¿se acuerdan? Que pegó contra el palo y entró, y el mismo James en la celebración hubiera querido gritarle, pero en la celebración hacía como ¡ay, me salvé! O sea, nos cuesta, tampoco es que nosotros seamos los recontra solventes contra Bolivia, no, nos ha costado, esa es la realidad. Pero vamos a enfrentarnos a un equipo que tiene ya muy escasas posibilidades y que nos obliga a no hacer un papelón como el que hicimos contra Perú, porque es decente sumarle un punto a Argentina, no le bajemos el precio, es decente, ese es el mejor equipo del mundo, está bien, pudo ser mucho peor. Si nos hacen 3 con Messi titular, yo hubiera dicho, bueno, me lo esperaba, una parte de mi corazón se lo esperaba, pero terminamos haciéndole un 1-1 con un partido muy decente, entonces mejoramos, claro, era muy malo lo de Perú. Esto claramente se ve una cosa como sobrehumana, aunque no lo es porque sigue siendo un solo punto. Pero sí mejoramos y tuvimos esa posibilidad de ganar un poquito más de confianza y de recuperarnos de alguna forma de cara a esos 2 partidos que nos esperan en septiembre. Ojalá con uno solo nos alcance, como bien dice Juan Pablo, y ojalá ustedes se queden con nosotros en nuestro espacio, en nuestro portal, porque les tenemos una cantidad de detalles de todo lo que ocurrió en este partido contra Argentina, de todo lo que viene para la selección Colombia, de las decepciones, de las fortalezas, de todo el análisis que ustedes esperan sobre esto que pasa en las eliminatorias al Mundial 2026. Así que para ustedes, compañeros, muchísimas gracias por su participación, sus opiniones en esta conversación, y para quienes nos acompañan y nos escuchan y nos regalan tan generosamente su tiempo, mil gracias por estar ahí. Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red.